Y mire, para platicar sobre estas medidas, agradezco mucho que nos tome la llamada Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistema de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad de la CEMOVI. Fernanda, bienvenida a Capital 21 a 21 Noticias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de conversar con la audiencia de 21 Noticias. Fernanda, bueno, ya hemos escuchado algunas medidas, este tema de los dos, de las vías sobre Tlalpan, de los dos ejes viales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a ser este programa piloto? Y de ser positiva la respuesta, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente hacerlo permanente, pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Ampliarlo? Mira, ahorita la idea, te cuento lo que hicimos. El día de ayer, que fue el Día Mundial Sin Auto, anunciamos desde la CEMOVI 3 pruebas piloto que van a iniciar el lunes 21 de octubre. El objetivo es darle alternativa y prioridad a la mayoría, que es decir, la gente que se mueve en transporte público y que también se pueda combinar mucho más fácil la bicicleta con los modos de transporte masivo en tramos cortos. Lo que anunciamos ayer fue 3 corredores de transporte público donde va a tener prioridad los autobuses, es decir, los que traen a más gente, en 3 avenidas: Revolución, Patriotismo y Tlalpan. En el caso de Revolución y Patriotismo, ya se había hecho un piloto en julio, donde con las mediciones que hicimos aquí en CEMOVI se redujeron en 20% los tiempos de traslados de las personas usuarias del transporte público. Con base en esta información vamos a implementar estos pilotos. El tiempo está por definirse porque, ¿qué es la importancia de hacer esta prueba piloto? 1, conocer cuáles son las condiciones de operación de la vía, no solamente la infraestructura, sino si se necesitan áreas de carga y descarga, la vuelta a la derecha, cómo se hace, qué dinámicas hay que tener con base en lo que ocurre ya en campo. Entonces, es lo que vamos a hacer en el caso de transporte público. Al colocar los conos, vamos viendo cuáles son las horas de alta demanda y el plan es tener un proyecto ejecutivo de estos proyectos que no solamente incluya el diseño de la vialidad, sino las reglas de operación, que sea lo más funcional. Y en el caso de la movilidad en bici, vamos a implementar 2 pilotos, 2 carriles ciclistas que van a estar confinados con conos y van a tener el apoyo del personal del Paso Dominical Muévete en Bici, para también poder determinar cómo este tipo de infraestructura incrementa el número de viajes ciclistas y cómo es que opera la vialidad con estos nuevos pilotos. Claro. Y de esta manera, evidentemente, mejorar el proyecto, evaluar su implementación y con base en eso aplicarlo en la ciudad. Oye, Fernanda, y en el otro caso, que esa no es una prueba piloto, ese ya es un programa permanente, es a partir del lunes 21 de octubre, todas las personas que usamos la bicicleta como de transporte, vamos a poder ingresar al metro de las 22 horas al cierre del servicio. ¿Para qué? Para combinarla en este último tramo de viaje, que ya es el tramo nocturno. Claro. Oye, Fernanda, a ver, me llama la atención el tema del eje 2 Poniente, Gabriel Mancera. Los que andamos en bici por esta zona de la Colonia del Valle, sabemos que el eje 2 es un eje, a esa altura es un eje no muy ancho. Obvio, supongo que se reducirán los carriles a los automovilistas. Eso no generará todavía más tráfico del que de por sí ya tiene la carga vehicular de Gabriel Mancera en horario pico. La propuesta es justo hacer una redistribución del espacio para también incentivar otro tipo de modos de transporte. Hoy mucha gente no se anima a utilizar la bicicleta porque obviamente se siente inseguro, no siente que las condiciones le permitan usar la bici como modo de transporte. Pero cuando generas condiciones como es el caso de infraestructura ya consolidada, como el caso de Reforma, Revolución, Patriotismo, se duplican el número de viajes ciclistas. Entonces queremos con estos pilotos justo determinar esto: qué tanto se puede impactar la congestión, pero también al mismo tiempo qué tantos viajes se pueden incrementar en bicicleta. Y ya con base en esto determinar cuál es la capacidad de la vía y la viabilidad del proyecto. Oye, lo mejor de hacer un piloto es que justamente te permite medir previo a la implementación. Por supuesto. Oye, yo sé que esto no entra en la cancha de la CEMOVI, pero también el estado del pavimento en algunas zonas de las vialidades primarias de la capital es de una situación lamentable, y que uno como ciclista no sabe si caer, si que mejor te arrolla el auto o caer en el hoyo. Entonces también sería muy oportuno acompañar esto con una campaña de repavimentación. Yo sé que cae eso en la cancha de obras y servicios, pero sería importante que lo mencionaran en las mesas de trabajo, ¿no, Fernanda?
Sí, claro, y de hecho la Secretaría de Obras y Servicio anunció su programa de pavimentación tanto preventivo y correctivo, que sin duda ellos tendrán toda la información a la mano, pero sí hay este trabajo para que pueda mejorar la condición del pavimento, tanto para quienes conducen un automóvil como para quienes andamos en bicicleta. Claro. Oye, y finalmente con el tema del transporte y estos carriles confinados, ¿se pretende hacerlo también hacia el norte de la ciudad? Porque veo que la mayoría de estos programas pilotos son como hacia el centro sur de la Ciudad de México, pero de pronto siento que se descuida mucho el norte de la ciudad, las vialidades norteñas, digamos. Bueno, actualmente los pilotos se están planteando aquí por varias razones. Una de ellas es porque ya tienen corredores de transporte y también porque son vialidades que concentran un alto volumen de viajes, y en el caso de Revolución, Patriotismo y Tlalpan ya ha habido un esfuerzo para tener paradas determinadas, ¿no? Como es el caso de Revolución, Patriotismo, que tiene las bahías de transporte público. Sin duda estos pruebas pilotos no van a estar centradas solamente en esta zona, sino justo buscar qué otras zonas, qué otras vialidades de la ciudad pueden ser factibles, ya que determinemos estas reglas de operación. Correcto. Pues ahí está entonces la información. Entonces, a partir del 21 de octubre, el lunes 21 de octubre, comenzarán, digamos, todas estas fases piloto, y bueno, lo del metro también a partir del 21 de octubre. Así es, queremos tener todo este mes para que la gente tenga conocimiento cuando vamos a arrancar estas pruebas piloto y que sepa que estos días las vialidades van a tener estas implementaciones con los conos y trafitangos y no los agarre por sorpresa. Definitivamente. Pues Fernanda, te agradezco muchísimo la información y bueno, pues ojalá podamos seguir en comunicación contigo para ver cómo va funcionando estos programas pilotos. Claro que sí, Jonathan, muchísimas gracias por el espacio y gracias al auditorio también. Al contrario, gracias a ti, Fernanda Rivera Flores. Ella es directora general de Seguridad Vial y Sistema de Movilidad Urbana Sustentable de la CEMOVI.